Teorema de Pitágoras. Retornando a lo que es la construcción geométrica que conocemos como triángulo rectángulo y que es una de las más populares y quizás de las que vamos a encontrar mayor número de problemas de aplicación en cuanto a la geometría euclidiana, pues vamos a tener algo muy importante que nos sirve para resolver este tipo de problemas y que es nada más y nada menos que el teorema de Pitágoras. En el video que hablábamos acerca de la brevísima introducción de triángulos rectángulos, mencionábamos que el teorema de Pitágoras es una forma muy particular que solamente se ocupa para resolver problemas con triángulos rectángulos. ¿Y para qué nos sirve el teorema de Pitágoras? Pues para calcular justamente el valor de cualquiera de sus lados, ya sea un cateto, otro cateto o en su defecto el valor de la hipotenusa. ¿Por qué se le llama teorema de Pitágoras? No es como que propiamente o vamos en el contexto histórico se le ha llamado así. Ha sido un poquito difícil, llamémoslo, comprobar que efectivamente es 100% autoría del matemático griego Pitágoras. Sin embargo, pues los griegos solían tener escuelas en las que se juntaban para filosofar y hacer todo este tipo de cuestiones matemáticas. Entonces se le atribuye más bien este teorema a la escuela de Pitágoras. Entonces por eso se le llama teorema de Pitágoras, porque pues se entiende que alguien de esa escuela pues tuvo a bien la invención de este teorema, la concepción de este teorema que muchísimos años después seguimos utilizando y que es muy importante. Lo que tenemos aquí, esta pequeña construcción geométrica, es lo que normalmente podríamos encontrar tanto en la literatura como en internet o en cualquier otro material que tú te dediques a buscar. Es una construcción geométrica muy común para demostrar cómo funciona el teorema de Pitágoras, en donde incluso vamos a tener valores estrictamente definidos, como que por ejemplo este lado va a valer 3, este lado va a valer 4 y este va a valer 5. El teorema de Pitágoras básicamente está dado por la siguiente expresión: c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. O en su defecto también lo puedes encontrar al revés, porque también es posible. A al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. Esto es nada más a fin de mencionar algo porque es indistinto realmente el orden que lleven. Realmente a nosotros el orden no nos importa mucho porque finalmente es una igualdad y lo mismo que funciona de un lado pues también va a funcionar del otro lado. Entonces es indistinto. Puedes encontrarlo de la primera forma o puedes encontrarlo de la segunda forma. Ahora, otra cosa que es importante es cómo lo vamos a interpretar, porque esta es una expresión algebraica. C, A y B es muy importante que lo tengamos presente, tanto, lo ponemos en orden alfabético: A, B y C son números que pertenecen, al menos en nuestro caso, al conjunto de los números reales. Es decir, nosotros vamos a estar trabajando con números que podamos operar. Por eso les llamamos números reales. Cualquier número que tú puedas ubicar en la recta numérica, pues van a ser números reales. Distancias en los casos de los problemas de aplicación, ¿no? Pero también depende mucho de qué tipo de problema de aplicación estés trabajando. Vamos a dejarlo como que en general A, B y C pertenecen al conjunto de los números reales, es decir, números que puedes ubicar en la recta numérica. Ahora, ¿qué significa esta expresión y qué tiene que ver con lo que acabamos de poner aquí? Estamos hablando, o básicamente se traduce de la siguiente forma: el cuadrado de la hipotenusa es igual, y es estrictamente igual, al cuadrado, ¿sí?, de uno de los catetos más el cuadrado de otro de los catetos. Puedes encontrar muchas definiciones del teorema de Pitágoras, pero todas en parafraseo van a significar exactamente lo mismo. La suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Y de esta expresión se derivan muchas expresiones más, dependiendo de lo que tú quieras o lo que necesites calcular. Por ejemplo, si lo que tú quieres calcular es el lado C, es decir, si tú quieres calcular la hipotenusa, pues lo que te estorba obviamente es ese cuadrado. Entonces vamos a suponer que lo que tú quieres calcular es la hipotenusa.
vamos entonces a quitar ese cuadrado que nos estorba, porque no queremos el cuadrado de la hipotenusa, queremos solamente el valor de la hipotenusa. Entonces una potencia se va a quitar con una raíz cuadrada, pero si lo estamos afectando para un lado, pues también lo afectamos para el otro. Por eso es común que también encuentres que C es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Ahora, si tú necesitas calcular cualquiera de los catetos, es decir, que necesites calcular A o B, entonces hacemos lo mismo. Vamos a tener, nada más que en este caso quizás nos conviene tener al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. Elige uno, el que quieras. Yo, por ejemplo, voy a elegir a A. Por lo tanto, me estorba b al cuadrado, que está en suma. Por lo tanto, tendría que estar en el otro lado como resta. No porque pase mágicamente, sino porque realmente lo vamos a quitar. Menos b al cuadrado de aquí, también menos b al cuadrado de este lado. Estos dos se anulan por ser operaciones inversas. Entonces vamos a tener ahora al cuadrado es igual a c al cuadrado menos b al cuadrado. Es lo que mencionábamos hace un rato. Lo que tú comúnmente dices que si de un lado está sumando, del otro pasa restando. No es que pase, estamos realmente aplicando propiedades de los números reales. Y al igual que lo hicimos con el ejemplo anterior de la hipotenusa, pues nos estorba el cuadrado que tiene la A, pues lo aplicamos a ambos lados. Entonces, para cualquiera de los catetos, nada más tienes que despejar y vas a tener el cuadrado de la hipotenusa menos el cateto que te sobra, siempre al cuadrado. Yo no voy a hacer el despeje de B, porque finalmente creo que si entendiste el de A, pues también puedes hacer el de B. Lo único que tienes que hacer es cambiar de lugar, ¿no? Aquí va B y entonces aquí iría A al cuadrado. Siempre va a ser una resta cuando se trate de un cateto y siempre va a ser suma cuando se trate de la hipotenusa. Eso lo debes de tener muy, muy presente. Ahora, vamos a ver si esto se cumple, porque lo que estamos diciendo es que el cuadrado de este lado, por eso tenemos, si este lado vale 3, entonces 3 por 3 sería 9. Es decir, aquí estamos diciendo que este de aquí es 9, más el cuadrado de 4, que sería 4 por 4 serían 16, o sea, vamos a sumar 9 más 16, debería ser igual al cuadrado de lo que tenemos en la parte de acá arriba, que sería 5 por 5, pues entonces debería ser 25. Entonces tienes 9 más 16 es igual a 25 y la respuesta es sí, es verdadero. Entonces, por eso se cumple. Una pequeña observación que quiero hacer, porque generalmente nos quedamos con la idea de que esto es teorema de Pitágoras, es, y quiero que te preguntes lo siguiente. ¿Esto sería teorema de Pitágoras? Lo que acabo de poner aquí. Y la respuesta es sí, esto también puede ser teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque básicamente representa la misma estructura. Estamos hablando de dos variables que están siendo sumadas sus potencias cuadradas y que tienen que ser igualadas a otra variable que también tiene una potencia cuadrada. Entonces, en esencia, esta expresión y esta representan básicamente lo mismo, solo que es muy común tener las letras A, B y C para catetos, A, B para catetos y C en el caso de la hipotenusa. Bien, vamos entonces a ver en GeoGebra si efectivamente se cumple lo que acabamos de hacer aquí. Entonces vamos a usar el software, incluso ya tengo aquí esta pequeña construcción. Lo único que vamos a hacer es poner los cuadraditos para ver si efectivamente se cumple lo que nosotros estamos tratando de mostrar. Entonces vamos a dibujar, en este caso, cuadrados. Entonces vamos a dibujar un cuadrado aquí, 4 lados, ahí está. Otro cuadrado acá, 4 lados, ya lo dibujo en la parte de abajo. Y finalmente vamos a dibujar el cuadrado de este lado, que ahí está. Bien, vamos entonces ahora a comprobar si efectivamente se cumple lo que estábamos diciendo, de que el cuadrado de 3 más el cuadrado de 4 es igual al cuadrado de 5. Entonces vamos a cambiar incluso los colores para que se vea un poquito más como lo que estamos haciendo de este lado. Bueno, aquí le voy a poner un rosa, acá voy a poner un verde y de este lado voy a poner quizás un morado para que se vea diferente. Entonces vamos a poner las áreas. Finalmente ya vimos que las distancias son 3, 4 y 5, tal cual y lo tenemos en esta parte de acá, en la parte izquierda, y vamos a ver si las áreas entonces efectivamente se cumplen.
En el polígono 1 es de 9, en el polígono 2 es de 16 y en el polígono 3, según lo que tenemos aquí, pues es de 25. Entonces, geométricamente, esta es la explicación más común de cómo funciona el teorema de Pitágoras. Ahora vamos a ver un poquito algebraicamente cómo lo podemos demostrar, porque esto también se puede demostrar con un poquito de álgebra. Para ello recurro nuevamente a una construcción geométrica. En esta ocasión implica dos cuadrados, uno más grande que el otro. A simple vista se ve que el naranja es un poquito más grande que el rosa. Y bueno, particularmente algo que quiero que observes es que el cuadrado naranja, bueno, el cuadrado rosa, a lo mejor si tú lo ves a simple vista no le ves cara de cuadrado, pero es un cuadrado, ¿sale? Si lo rotas un poco hacia la derecha o hacia la izquierda, es un cuadrado y es más chico porque está inscrito en el cuadrado naranja. El cuadrado naranja tiene por lado la suma de a más b, ¿sale? Cada uno de los lados tiene la suma de a más b, a más b. Entonces podríamos decir que si nosotros queremos calcular el área del cuadrado naranja, es decir, el área del cuadrado naranja sería igual a más b. Sabemos que el área de un cuadrado es lado por lado o en su defecto lado al cuadrado. Entonces en este caso a más b iría elevado al cuadrado y esa sería el área del rectángulo naranja. Si quisiéramos calcular el área del rectángulo rosa, pues lo único que tenemos que hacer es lado por lado, o sea, c por c, c al cuadrado. Si nosotros quisiéramos en este caso comprobar que efectivamente se cumple lo del teorema de Pitágoras, necesitamos entonces desarrollar el binomio que tenemos en la parte de arriba. Un binomio al cuadrado queda de la siguiente forma, con la estructura que tiene en este caso a al cuadrado más 2 veces ab más b al cuadrado. Si pones mucha atención, te vas a dar cuenta que se forman 1, 2, 3 y 4 triángulos rectángulos. Se están formando 4 triángulos rectángulos. Entonces, pon mucha atención. Supongamos que nosotros queremos calcular el área rosa a partir del área naranja. Es decir, nosotros sabemos que toda el área naranja, todo lo que sería el cuadrado naranja está dado por la expresión a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Pero, aquí hay una situación muy importante. Tú quieres quitar el área rosita. Bueno, tú quieres saber cuánto vale el área rosa. Ya sabemos que es c al cuadrado. Pero, para fines de lo que estamos comprobando, vamos a tomar entonces los triángulos rectángulos. Vamos a calcular cada una de las áreas de los triángulos. Entonces estas áreas, por ejemplo, las vamos a poner en color morado para que te des mejor una idea. El área de un triángulo sabemos que es base por altura sobre 2. Entonces en este caso en particular podemos decir que la base es b, si consideramos que este es el lado más grande, ¿sí? Diríamos que la altura sería a y diríamos que todo esto va dividido entre 2. Pero no solamente tenemos un triángulo, tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces esto lo vamos a multiplicar por 4. Si simplificamos esto, 4 entre 2 es 2, a por b lo único que hice fue acomodar. Bien, entonces para calcular el área rosa, vamos al área grande, es decir, al área grande, a esta área que está aquí, le vamos a quitar esto que tenemos de este lado, ¿sale? Es decir, el 2ab. Entonces, por una operación muy sencilla, a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado, le quitamos los 4, el área de los 4 triangulitos que vendría siendo 2ab. Y si te das cuenta, esto y esto se va a simplificar. Resultado solamente nos queda al cuadrado más b al cuadrado, que sería el área rosa, que es lo que estábamos calculando hace un momento. Entonces, si te das cuenta, estamos comprobando que esto sí vale lo mismo que esto. Es decir, podemos concluir de forma muy acertada que a al cuadrado más b al cuadrado es igual
a c al cuadrado y se cumple entonces lo que mencionábamos en la construcción geométrica del teorema de